Vamos a empezar un monográfico acerca de las integrales inmediatas. Una serie de ejercicios para explicar cómo aplicar la tabla de integrales inmediatas. Tanto la tabla como los enunciados de los ejercicios los encontraréis en la descripción del vídeo. Bajaros el PDF y con ese PDF delante seguiréis mejor las explicaciones. Y si este vídeo te gusta, suscríbete al canal Academia Alcover y recomiéndaselo a tus amigos. Un ejercicio de integrar un polinomio aplicando esta fórmula x elevado a n. La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1. Es decir, se aumenta una unidad del exponente y dividimos por el nuevo exponente. Veamos, 3x cuarta, esto es la integral de una suma que es suma de integrales. Por lo tanto vamos a hacer esta y esta por separado. Además, cuando tengáis un número, en este caso el 3, que multiplica una función, se deja el número y se integra la función. La integral de x cuarta, aplicando la fórmula, sería 4 más 1, 5, partido por el nuevo exponente. La integral de 5x cubo, se deja el 5 y x cubo es x cuarta partido 4. De x cubo aumentamos una unidad del exponente y dividimos por el nuevo exponente. Menos 3x cuadrado. Sería menos 3 y la integral de x cuadrado según la fórmula es x cubo partido 3. En este caso, los 3 se simplifican. La integral de 1, la integral de una constante, es siempre la constante multiplicada por x. Y todas las integrales inmediatas terminan añadiendo la llamada constante de integración. No hay que olvidarla. En este ejercicio tenemos una integral 3 partido 2 raíz de x. El 3 que está multiplicando a todo y el 2 que lo está dividiendo a todo, pueden salir el 3 multiplicando, el 2 dividiendo, por tanto, en el denominador. Y la raíz de x la convertimos en potencia de x. No olvidéis que estamos aplicando estas fórmulas. Por tanto, he de escribir x en función de potencia, pero la quiero en el numerador, y por tanto, para subir esta potencia al numerador, acordaos, hay que cambiar el signo del exponente. No me dejo el 3 medios y subimos el exponente cambiando su signo, x elevado a menos 1 medio. Ahora sí que tengo este aspecto, x elevado a algo por diferencial de x. ¿Qué se hace? Se aumenta una unidad del exponente. En lugar de n más 1. En lugar de 1 medio más 1, que es, menos 1 medio más 1, que es 1 medio, y se divide por el nuevo exponente. Arreglando esta expresión, 3 medios dividido 1 medio es 3. Y esta potencia de exponente fraccionario la convertimos en raíz. Y nos queda el resultado 3 raíz de x más, como siempre, la constante de integración. En este ejercicio vamos a realizar la integral de la raíz de 3x dividido raíz cúbica de 5x diferencial x, aplicando la fórmula de la potencia de x. La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido n más 1. Vamos a ir operando hasta llegar a una sola potencia de x. La raíz de 3x es raíz de 3 por raíz de x. Y la raíz cúbica de 5x es raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de x.
La raíz de 3 está multiplicando a toda la integral, puede salir fuera multiplicando, y la raíz cúbica de 5 saldrá fuera pero dividiendo. Y la raíz de x la convertimos en potencia, x elevado a 1/2. Y la raíz cúbica de x también la convertimos en potencia, x elevado a 1/3. A continuación vamos a dividir potencias de la misma base. ¿Qué se hace? Se deja la misma base y se restan los exponentes. 1/2 menos 1/3 es 1/6. Ahora sí puedo aplicar la fórmula de la integración. Dejamos esta expresión y aquí lo que hacemos es 1/6 más 1, que es 7/6, dividido por 1/6 más 1, es decir, por el nuevo exponente. Una vez que tenemos esta expresión, ya hemos integrado. Si la arregláis, intentadlo, veréis cómo sale este resultado. Es convertir esta potencia en raíz, sacando un factor de su interior y arreglar esta expresión. Hacedlo y veréis cómo sale esto. Y no olvidéis más la constante de integración. En este ejercicio tenemos la siguiente integral que vamos a realizar aplicando esta fórmula. Vamos a ver cómo ir cambiando el aspecto de esta función para llegar a tener potencias de x y poder aplicar entonces, y solamente entonces, la fórmula de la integración de x elevado a n. Tenemos una suma en el numerador, por tanto podemos separar esta fracción en dos fracciones, y al ser la integral de una suma, va a ser suma de dos integrales. Primero, si prescindimos de esto, nos queda raíz cúbica de x partido 3x, y por el otro lado raíz de 5x cubo partido 3x. Tenemos pues dos integrales. En este caso el 3 puede salir fuera dividiendo, por eso 1/3, y convertimos la raíz en potencia de exponente fraccionario. Aquí tengo un producto dentro de la raíz, lo puedo escribir como producto de raíces, de forma que la raíz de 5 que está multiplicándolo a todo saldrá multiplicando, y el 3 que está dividiendo saldrá dividiendo, y aquí tendremos la raíz de 5 partido 3. Y esta raíz la convertiremos en potencia de exponente fraccionario, x elevado a 2/3. Perdón, a 3/2, está correcto, ¿sí? Recordad que aquí dentro hay un 2, x elevado a 3/2. Tenemos esta fracción. Vamos a resolverla. Dividir potencias de la misma base. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 1/3 menos 1, aquí hay un 1, nos da x elevado a menos 2/3. En esta de aquí, x elevado a 3/2 partido x, vamos a efectuar esta división para dividir potencias de la misma base. Insisto, se deja la misma base y 3/2 menos 1 es 1/2. ¿Qué he conseguido? Empezando desde aquí, he llegado a dos integrales que ahora sí puedo resolver aplicando la fórmula de la integración de las potencias de x. ¿Qué se hace? Se aumenta una unidad del exponente y se divide por el nuevo exponente. Dejamos el 1/3, x elevado a menos 2/3 más 1 es x elevado a 1/3 dividido 1/3. Más raíz de 5 partido 3. Y ahora esta de aquí, x elevado a 1/2, 1/2 más 1 son 3/2 partido 3/2. Y añadimos la constante de integración. A partir de aquí
convirtiendo estas potencias en raíces y operando convenientemente estas fracciones, intentadlo, debéis llegar a este resultado y no os dejéis la constante de integración. En este ejercicio trataremos de resolver esta integral aplicando esta fórmula. Teniendo la fórmula delante, la integración es más o menos simple, pero pensad que tenéis que practicar suficiente porque en el examen no os dirán qué fórmula aplicar, sino que tendréis que saberlo vosotros. Eso es pura experiencia. Aplicando esta fórmula, yo quiero que esta expresión tenga este aspecto. Una función elevada a un número que puede ser elevado a 1, por tanto no tener exponente, y que esté multiplicado por su derivada. Por tanto, es fundamental dominar las derivadas, desde el punto de vista simplemente de tener muy clara la tabla, no cosas muy raras. Esta expresión la puedo escribir de esta forma: 1 partido x, que observamos que se trata de la derivada del logaritmo, y esta raíz la podemos escribir como exponente 1/2, como potencia de exponente 1/2, y subirla al numerador cambiando el signo del exponente. Por tanto me queda 1 partido x y la raíz que la hemos subido cambiando el signo del exponente al numerador. Y ahora observad, tengo una función que está elevada a un número. Esto debería de ser la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? La derivada de la función es menos 1 partido x. Falta un menos, no hay problema. Cambio de signo aquí y cambio de signo aquí. 2 cambios de signo es como no haber hecho nada. Con lo cual, ahora sí que esto es la derivada de la función. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no tenemos exactamente esta expresión, no podemos aplicar la fórmula. Necesito una función que esté elevada a un número y que esté multiplicada por la derivada de dicha función, prescindiendo del exponente. Como la derivada de f es menos 1 partido x, me hacía falta un menos. Multiplico por menos 1 y vuelvo a multiplicar, esta vez fuera, por menos 1. De forma que me queda que ahora esto sí es la derivada de esto. Por tanto, tengo la integral de f' por f elevado a n. Según la fórmula, ¿esto qué es? Signo menos, que es este menos, y ahora f elevado a n más 1. ¿Quién es f? El paréntesis. ¿Quién es n? El menos 1/2. n más 1 menos 1/2 más 1, que es más 1/2. Y todo dividido por n más 1, que es el 1/2. Más la constante de integración. Si arregláis poniendo el 2 delante y convirtiendo la potencia de exponente fraccionario en raíz, os queda menos 2 por la raíz de 1 menos logaritmo de x, más constante de integración. Este sería el resultado. Practicadlo y veréis cómo sale. En este ejercicio debemos de resolver la siguiente integral. Me dice que lo haga aplicando esta fórmula. Recordad, practicad bien las fórmulas porque en el examen no os dirán qué fórmula aplicar. Y no es tan simple como la aplicación de la tabla de derivadas, es bastante más complicado. Sabiendo que hemos de aplicar esta fórmula, hemos de tener una expresión que esté elevada a un número y que esté multiplicado por la derivada de dicha expresión. Sacamos 4 factor común del paréntesis y la raíz quinta la convertimos en potencia.
Sacamos el 4 fuera, está multiplicando a todo, puede salir de la integral. Y nos queda 4 por esto. Vamos a ver. Comparando, si esto le llamo f, y por tanto esto es n, ¿qué tiene que ser esto? f'. f', es decir, la derivada solo de f. La derivada de f es 2x menos 2. Esto no es 2x menos 2, pero puede serlo. Si multiplico por 2, ahora sí que esto es la derivada de f. Pero si multiplico por 2, estoy cambiando la función de la integral. Pues a la vez que multiplico por 2, voy a dividir por 2. Y el 2 que divide lo saco fuera de la integral. Repito. Si esto, comparando, le llamo f, y esto de aquí, el 1/5, comparando en la n, esta expresión de aquí debe de ser la derivada, porque si no, no puedo aplicar la fórmula. La derivada de f, que solamente es esto, sin la n, es 2x menos 2. Aquí no hay un 2x menos 2, pero fácilmente puedo hacer que esté aquí, poniendo simplemente un 2 multiplicando, pero ese 2 que multiplica me está cambiando el enunciado. La función era otra, la estoy multiplicando por 2. Pues a la vez que la multiplico por 2, la divido por 2, pero ese 2 que divide lo pongo fuera de la integral. Así, este 2 queda compensado con este. Pero, ¿para qué quiero este 2? Para ahora sí, toda esta expresión es f'. f' por f elevado a n. Pues ahora eso sí que ya puedo hacerlo aplicando la fórmula, que será f, que no es otra cosa que el polinomio de segundo grado, elevado a n más 1, 1/5 más 1 son 6/5, dividido 6/5, y este 2 es el 4 partido 2 que había delante. Simplemente ahora arreglando este resultado, convirtiendo la potencia de exponente fraccionario en raíz y arreglando esta fracción, me queda 5/3 raíz quinta de esta expresión elevado a 6. Para más hacer, podemos sacar un factor fuera y me queda este resultado. Más, como siempre, la constante de integración. En este ejercicio resolveremos esta integral aplicando esta fórmula. Insisto que con la fórmula delante a veces cuesta, por tanto, practicad porque en el examen no tendréis la ayuda de daros la fórmula. Esta expresión, si quiero que se parezca a esto, lo que hago es esta potencia que está abajo, la subo cambiando el signo del exponente. Por tanto, 1 más e elevado a x elevado a menos 3. El e elevado a x lo dejamos donde está. Ahora observad, si yo comparo la fórmula con mi ejercicio, esto de aquí es la f, esto de aquí es la n. ¿Qué vale la derivada de 1 más e elevado a x? La derivada de 1 más e elevado a x es e elevado a x. No debo de hacer ninguna modificación. Directamente esta expresión es la derivada. Por tanto, tengo una función 1 más e elevado a x, que está elevada a un número, en este caso menos 3. Y multiplicado por la derivada de la función. Recordad, la función es la f, solo el paréntesis, sin el menos 3, porque el menos 3 es la n.
y la derivada de 1 es 0, la de e elevado a x es e elevado a x. Por tanto, sí que tenemos una expresión como esta. ¿Cuál es pues la derivada? F elevado a n más 1 menos 3 más 1 es menos 2 dividido por menos 2 más la constante de integración. Arreglando esto, poniendo el menos arriba y cambiando del numerador al denominador para tener potencia de exponente positivo, tengo este resultado. Menos 1 partido 2 por 1 más e elevado a x al cuadrado más, de nuevo, la constante de integración. En este ejercicio debemos de realizar esta integral. El 2 que está multiplicado lo sacamos fuera. Y siempre que tengáis la integral de un cociente, uno de los pensamientos que debéis de hacer es a ver si al derivar el denominador obtenemos el numerador. Si es así, la haréis así y habréis terminado. Si no, tendréis que pensar en otra manera. En este caso, ¿cuál es la derivada del denominador? La derivada del denominador, que es la f, comparando con esta fórmula, tiene que aparecer en el numerador. La derivada es menos 3. F' es menos 3. Hay un 1, no hay un menos 3. Pongo el menos 3. Pero estoy multiplicando por menos 3. A la vez he de dividir por menos 3. Esto está explicado en ejercicios anteriores de esta ficha. Y por tanto, he multiplicado por menos 3. ¿Por qué? Porque si esto es f, necesito, para poder aplicar la fórmula, que el numerador sea exactamente f'. F'. Este menos 3 no estaba, lo hemos puesto nosotros, que está multiplicando, lo pongo fuera, dividiendo. El 2 es este 2 que ya estaba. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. F' partido f, fijaros, esto es f', f' partido f, no es más que el logaritmo neperiano de f. Por tanto, menos 2/3, que es esta expresión, por el logaritmo neperiano de f, que es 1 menos 3x en valor absoluto, más, como siempre, la constante de integración. En este ejercicio debemos de realizar la integral de la cotangente de x, aplicando esta fórmula. Por tanto, debemos de expresarla en forma de cociente que podamos aplicar en la fórmula f' partido f. Sabemos, sencillo, que la cotangente es el coseno de x partido por el seno de x. Tenemos pues una fracción. Vamos a ver, el denominador es la f. Vamos a derivar, a ver si la derivada la encontramos en el numerador. La derivada de f, que es el seno de x, efectivamente es el coseno de x. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Por tanto, tengo una expresión que efectivamente es f' partido f. Abajo una función, arriba su derivada. Abajo una función, arriba su derivada. Ya tengo la fórmula y puedo aplicarla. Es el logaritmo neperiano del denominador, el logaritmo neperiano del valor absoluto del seno de x, más la constante de integración. En este ejercicio debemos de realizar esta integral, aplicando esta fórmula. Fijaos que aún dándome la fórmula, a veces tendremos dificultad. En este caso, la idea es la siguiente. Yo veo un logaritmo y su derivada me suena enseguida a 1 partido x. Por tanto, el 1 partido x lo pongo arriba, dividido logaritmo de 2x. Me diréis, ¿y esto qué hemos hecho aquí?
simplemente cambiar el aspecto de la fracción. Si esta fracción la desarrollamos, tendremos esta de aquí. Por tanto, efectivamente, son iguales. Ventaja, que ahora se ve más claro, si esto es la función del denominador, ¿cuál es su derivada? La derivada del logaritmo de 2x es la derivada de 2x partido 2x, es decir, 1 partido x, que es justo lo que tenemos aquí arriba. Derivad bien y veis que efectivamente esta expresión es la de arriba. Por tanto, tengo una integral de un cociente, en el denominador una función y su derivada en el numerador. Ya puedo aplicar pues la fórmula. La fórmula es el logaritmo neperiano del denominador de f, que es lo que está abajo, que en nuestro caso es logaritmo neperiano de 2x en valor absoluto. Y le añadimos, como siempre, la constante de integración. En este ejercicio debemos de realizar esta integral. Tiene un aspecto un tanto feo, pero es muy sencillita. Tenemos un cociente, además nos están diciendo que hay que hacerla aplicando esta fórmula. Vamos a ver, si esto es f, ¿qué vale f'? La derivada del coseno es el menos seno de x. La derivada del logaritmo de x, 1 partido x. Y la derivada de la exponencial de e elevado a x es e elevado a x. Observamos que esta expresión es la misma del numerador, pero está cambiada de signo. Por tanto, lo que hacemos es cambiar de signo para que esta expresión sea la misma que esta y sea, por tanto, la derivada del denominador. Pero no puedo cambiar de signo una función y quedarme tan tranquilo. ¿Qué hago? La vuelvo a cambiar de signo. Pero esta vez el signo lo dejo fuera. Y entonces, ahora sí que esta expresión es la derivada del denominador. Por tanto, tengo una función en el denominador y su derivada en el numerador. Ya puedo pues aplicar la fórmula. Recordad, si no es exactamente f y arriba su derivada, no podemos aplicar la fórmula. Ahora sí la podemos aplicar y será este menos, que es este, logaritmo neperiano de f, que es todo esto, más la llamada constante de integración. En este ejercicio debemos de resolver esta integral. Me dan las fórmulas a aplicar, o bien esta o bien esta. Recordad que aun sabiendo la fórmula a aplicar puede tener dificultad. Veamos. Yo tengo e elevado a una función, e elevado a f. Por tanto, vamos a ver de llamarle a esto f. ¿Cuál es la derivada de f? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos x? Es 2x menos 1, que es justo lo que tenemos aquí. Por tanto, tengo una expresión f' por e elevado a f, exactamente lo que dice la fórmula. Por tanto, ya puedo aplicar la fórmula y dar ya la respuesta. Sería e elevado a f, siendo f x cuadrado menos x. Por tanto, el resultado sería e elevado a x cuadrado menos x más c. De nuevo, el cálculo de una integral. La integral de 3 elevado a la tangente de x partido el coseno cuadrado de x. Esta fracción la podemos escribir así: 1 partido coseno cuadrado de x por 3 elevado a la tangente de x.
Sabemos que son integrales de aplicación de estas fórmulas. 3 elevado a f, tengo una exponencial a elevado a f, donde la a es cualquier número excepto e. Por tanto, tengo 3 elevado a algo. Este algo le vamos a llamar f, así ya tengo 3 elevado a f. ¿Cuál es la derivada de f? La derivada de la tangente es 1 partido por el coseno cuadrado de x, que es justo lo que tenemos aquí. Por tanto, aquí tenemos f'. f' por a elevado a f. f' por a elevado a f, ya puedo hacer la integral. Es a elevado a f, 3 elevado a tangente de x, partido por el logaritmo neperiano de 3, más la constante de integración. Hemos pues aplicado directamente a esta función la fórmula de la integral. En algunos casos sí será más sencillo que en otros, pero siempre ha de ser exactamente lo que pongo aquí. Una derivada, una función, la tangente, su derivada, la tangente como exponente, y por tanto puedo aplicar la fórmula. Así en todas las fórmulas para poder realizar cualquier integral inmediata. En este ejercicio tenemos que resolver esta integral. Repito, nos dan esta guía, nos dicen qué fórmula aplicar. Para empezar a aprender integrales es bueno saber qué fórmula hemos de aplicar antes de hacer el ejercicio. Con la práctica y en el examen obviamente no me dirán cuál es la función, por tanto ya la práctica me tendrá que hacer ver qué fórmula aplicar. Pero en este caso, si he de aplicar esta fórmula, pues aquí está el número e, entonces x a la cuarta es la f, comparando la fórmula con la integral a resolver. Esto de aquí debiera de ser f'. ¿Cuál es la derivada de f? 4x cubo. Aquí hay un 3 y debiera de ser un 4. ¿Qué hacemos? El 3 lo sacamos fuera de la integral, pues no me hace falta dentro. Al sacar el 3 fuera de la integral me queda x cubo. Y yo quiero 4x cubo, que es la derivada de x cuarta. Por eso pongo un 4. Pero ojo, este 4 lo hemos añadido nosotros. Estamos pues multiplicando la función por 4. Para que no cambie la función, lo que tenemos que hacer es, a la vez que la multiplicamos por 4, también dividirla por 4. Pero al dividirla por 4, el 4 que divide lo puedo poner fuera. Y entonces me queda este 3, que es este 3 que ha salido fuera y está multiplicando y sale como está, y este 4 que viene de contrarrestar este 4. Yo quería poner un 4 para que esto de aquí fuera, ahora sí, f', siendo esto f, y por tanto yo pongo aquí un 4, lo contrarresto. Esto ya está explicado en vídeos anteriores de la ficha. Por tanto, ahora sí tengo f' por e elevado a f, y f' por e elevado a f resuelto es e elevado a f. Por tanto, e elevado a x cuarta. Y este número de delante, el 3 cuartos, hay que ponerlo. Y obviamente más la constante de integración. En este ejercicio debemos resolver esta integral. Tenemos una suma en el numerador. Podemos separar en dos fracciones. 2 elevado a x partido 3 elevado a x, sin tener en cuenta este, y 3 elevado a x partido 3 elevado a x. Para dividir dos potencias que tienen el mismo exponente, se dividen las bases y se deja el mismo exponente. Y 3 elevado a x entre 3 elevado a x es obvio que es 1. Y hemos separado sabiendo que la integral de una suma es suma de integrales,
ya hemos separado las dos integrales. Esta integral es a elevado a x. Aplicando, por tanto, esta fórmula, a elevado a x, la respuesta es a elevado a x dividido por el logaritmo neperiano de a, que es la base. Por tanto, 2/3 elevado a x dividido logaritmo neperiano de 2/3, más la integral de 1, que es x, más constante. En este ejercicio debemos resolver la siguiente integral: x más 1 por el seno de x cuadrado más 2x más 7. Aparece un seno y yo sé que debo de aplicar estas fórmulas. Me está dando las fórmulas que debo aplicar. Seno, pues seno no es el seno de x, es el seno de algo más. Por tanto, estoy en esta fórmula. Si estoy en esta fórmula, esto de aquí, lo que está detrás del seno, el x cuadrado más 2x más 7, es f. Derivando f, nos queda que es 2x más 2. La derivada de x cuadrado más 2x más 7 es 2x más 2. No aparece el 2x más 2, aparece el x más 1. Pero si lo multiplicamos por 2, ahora sí que tendremos que esto es f, que esto es f', pero a la función la hemos multiplicado por 2. Eso no se puede hacer y quedarnos tan tranquilos. ¿Qué hacemos? La hemos multiplicado por 2, a la vez la dividimos por 2. Pero el 2 que divide no me interesa dentro, lo saco fuera dividiendo. Esto está explicado en vídeos anteriores. Y por tanto nos queda 1/2 de esta integral. Ahora sí que esto tiene seno de f y la derivada de esto es esto, por f'. Por tanto, ahora sí que tenemos exactamente esta fórmula. ¿Cuál es el resultado? Menos coseno de f. Por tanto, menos 1/2 coseno de f, más la constante de integración. En este ejercicio debemos resolver esta integral, e elevado a 3x por el coseno de e elevado a 3x, aplicando esta fórmula. Por tanto, coseno de f, comparando coseno de e elevado a 3x. Luego, esto de aquí es la f. ¿Qué tiene que haber delante del coseno o detrás? Puesto que el producto da lo mismo, pero tiene que aparecer también la derivada de esta f. ¿Cuál es la derivada de e elevado a 3x? La derivada de e elevado a 3x es 3 por e elevado a 3x. Insisto, dominar las derivadas es imprescindible en el tema de integrales. Dominar las derivadas significa tener muy clara la tabla de derivadas. No importa hacer derivadas espectaculares, pero sí tener clara la tabla y hacerlas más sencillas. La derivada de e elevado a 3x es la derivada del exponente, que es 3, por la misma función. Por tanto, esto no es la derivada. Si yo pongo un 3, entonces, ahora sí que esto es f', siendo esto f. Por tanto, coseno de f por f'. Pero, ya lo hemos visto muchas veces, he puesto un 3 que no estaba, pero lo necesito porque si no, e elevado a 3x no es la derivada de e elevado a 3x. He puesto un 3, he de contrarrestar, he multiplicado por 3, a la vez he de dividir por 3. Por tanto, pongo 1/3, que es dividir por 3. Y lo pongo fuera porque dentro dividir por 3 no me sirve, pero hay que hacerlo. Y por tanto, pongo el 1/3 fuera. ¿Qué me queda ahora? Me queda, mirando solo la integral, que efectivamente tengo el coseno de una función que está multiplicado por su derivada.
pues tengo el coseno de una función multiplicado por su derivada. Esta integral sí se puede hacer y me da, por tanto, seno de f más c. Dejo el 1/3 y la integral de esto es el seno de f, que es elevado a 3x, más constante, que hay que poner siempre y recordarlo. Tenemos un nuevo ejercicio, es una integral, la integral del seno de x por la tangente del coseno de x diferencial de x. Debemos de hacerla aplicando esta fórmula, la de la tangente. Yo observo comparando la tangente del coseno de x y aquí pone f. Por tanto, a esto le llamaremos f. Ya tengo tangente de f. ¿Qué vale la derivada de f? La derivada de f es el menos seno de x. ¿Tengo aquí el menos seno de x? No, pero si le pongo un signo menos, ahora sí que esto es la derivada de f. Tengo, por tanto, f' por la tangente de f. Puedo, pues, aplicar la fórmula, pero he puesto un menos para que esta expresión sea ciertamente la derivada de esta. Pero he puesto un menos, ¿qué hago? He cambiado el signo, lo vuelvo a cambiar. Si cambio dos veces de signo, la función no se ve afectada. Y por tanto, ahora sí puedo resolver. La integral sería el menos logaritmo del coseno de x. Pero con el menos de delante, este menos con este menos desaparece y me queda logaritmo neperiano del coseno de f, que no es otra cosa que el coseno de x, más la constante de integración. En este ejercicio debemos de resolver la siguiente integral: cotangente de 1 partido x, todo dividido por x cuadrado. Lo podemos escribir de esta otra forma: 1 partido x cuadrado por la cotangente de 1 partido x. Pues si hemos de aplicar esta fórmula, nos conviene tenerlo arreglado. Comparando esta fórmula con la integral que hemos de resolver, observamos que esto es la f. 1 partido x es f. ¿Qué vale la derivada de 1 partido x? Insisto, hay que tener bien claras las derivadas. La derivada de 1 partido x es menos 1 partido x cuadrado. Y es por eso que si esto es f, para que esto sea f', hemos puesto el signo menos. Pero como siempre, ya lo hemos explicado muchas veces, hemos multiplicado la función por menos 1, le hemos cambiado el signo. Eso no se puede hacer, salvo que se lo vuelvas a cambiar para que se quede igual. Le cambiamos el signo, ¿con qué finalidad? Que aquí haya un menos, pues la derivada necesita un menos, y se lo vuelvo a cambiar, pero ya fuera de la integral, pues este menos no lo necesito dentro. Y ahora que observo cotangente de f, y ahora sí esta expresión es su derivada. Por tanto tengo f' por la cotangente de f. ¿Cuál es el resultado? El logaritmo neperiano del seno de f. En nuestro caso, el menos es este menos, y la integral es el logaritmo neperiano del seno de f, que es 1 partido x, más la constante de integración. En este ejercicio debemos de realizar la siguiente integral: integral de x cubo dividido 1 más x cuadrado, utilizando estas fórmulas de aquí. X elevado a 8, para ponerlo en forma de función al cuadrado, lo podemos poner como x cuarta al cuadrado,
De forma que ahora, si a este paréntesis le llamamos f, su derivada ¿cuál es? 4x cubo. Y yo quiero que su derivada aparezca en el numerador. Si la a vale 1 y la b vale 1, que es lo que multiplica la función, f es x cuarta, f' es 4x cubo. No tengo el 4, lo pongo y como ya hemos visto en bastantes vídeos, estoy multiplicando por 4. Estoy cambiando la función. Tengo al mismo tiempo que multiplico, estoy obligado a dividir por 4. Y el 4 que divide lo pongo fuera de la integral. De forma que ahora sí, esta función es f, esto de aquí arriba es f'. Y tenemos 1 más f cuadrado en el denominador y en el numerador f'. Eso, aplicando la fórmula, es 1/4 del arco tangente de f, que es x cuartos, más constante. En este ejercicio debemos de resolver la integral seno de 2x dividido 2 más 3 coseno cuadrado de 2x, aplicando esta fórmula de aquí. En esta fórmula lo que observamos es que el 2, comparando es a cuadrado, por tanto la a será raíz de 2. El 3, comparando es b cuadrado, por tanto la b será raíz de 3. Además, comparando, el coseno de 2x es la f. Fijaos que pone f cuadrado. El cuadrado está aquí y por lo tanto la f es el coseno de 2x. Vamos a ver si en el numerador aparece f'. Aparece la derivada del coseno de 2x. La derivada del coseno de 2x es menos 2 por el seno de 2x. No está el menos 2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por menos 2. Pero al multiplicar por menos 2 estamos cambiando la función. A la vez que multiplicamos por menos 2, debemos de dividir por un medio, por menos 2, que es lo mismo que multiplicar por menos un medio. Recordad, este menos 2 no estaba. Lo hemos puesto para que el numerador ahora sí coincida con f'. Pero al multiplicar por menos 2 debemos de contrarrestar y entonces fuera dividimos por menos 2. Ahora sí que comparando esta integral con esta tenemos el numerador f', f, a y b. Por tanto, el resultado es menos un medio. 1 partido a, que es raíz de 2, b, que es raíz de 3. Por arcotangente de b partido a, que es raíz de 3 partido raíz de 2, por el coseno de 2x, que no es otra cosa que la f. Y a todo esto debemos de añadirle la constante de integración. En el siguiente ejercicio debemos de resolver esta integral, aplicando esta fórmula. Fijaros que aún sabiendo la fórmula aplicar, al principio cuesta un poco. Esto de aquí, parecido con esto, no tiene demasiado. Si lo escribimos así, integral de 1 partido raíz de x, 1 más x, diferencial de x, y esto lo ponemos así. He puesto la raíz arriba y en lugar de x he puesto la raíz de x al cuadrado, que es lo mismo que x. ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero que abajo aparezca el f cuadrado, una función al cuadrado, 1 más, puesto que la a vale 1
La b vale 1 y raíz de x al cuadrado. En este caso, lo que tenemos es que la derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz. ¿Por qué hago la derivada de la raíz? Porque si esto es f, según la fórmula, quiero tener f' arriba, quiero tener la derivada de la raíz, que no es 1 partido raíz de x, sino 1 partido 2 raíz de x. Ojo ahora, este 2 no estaba. Estoy poniendo un 2 que en realidad está dividiendo. Por tanto, tengo que poner aparte un 2 que esté multiplicando. Y lo he puesto fuera. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Cuando yo pongo un número que multiplica o divide para acomodar que esto realmente sea f', y ahora lo es, entonces este 2 que no estaba hay que contrarrestarlo. He dividido entre 2, pues a la vez también multiplico por 2, pero fuera de la integral. Con lo cual el valor de la función no ha variado. Y ahora sí que siendo esto f, la A1, la B1, la A1, la B1, f raíz de x, la integral es 2, que es este 2, y la integral es el arco tangente de f, es decir, el arco tangente de la raíz de x. Y a todo esto le sumamos la constante de integración.